Buenos días con todos, les saluda Ángel desde Lima en Perú y este es mi canal Reading Means Life. El día de hoy voy a hablarles acerca de un libro muy pero muy interesante para mí y muy importante que se llama Del paganismo a la santidad, a cargo del historiador peruano Juan Carlos Estenssoro. He leído dos veces este libro. La primera vez fue en el 2007 en el curso de seminario de investigación histórica, si no me equivoco, y nuevamente lo leí el año pasado en el curso de antropología histórica. Ustedes saben que bueno, dejé casi 6 años la universidad y por diversas razones he tenido que leerlo dos veces. Juan Carlos Estenssoro es un autor que en el año 2003 publicó el libro cuyo nombre completo es Del paganismo a la santidad, la incorporación de los indios del Perú al catolicismo 1532-1750. Un libro publicado originalmente en francés y publicado por el Instituto Francés de Estudios Andinos, traducido por su colega, la peruana, la historiadora peruana Gabriela Ramos. Así que bueno, comienzo con ella incluso, porque 11 años después del incendiario artículo de la señora Ramos, llamado Política Eclesiástica y Extirpación de la Idolatría, discursos y silencios en torno al Taqui Oncoy, se frenó la producción y publicación de estudios referentes al tema. Un tema bastante polémico, por decirlo de otra manera, ya que nos habla de la resistencia cultural del indígena frente al español. Eh, 11 años después de esto, Juan Carlos Estenssoro publicó un libro que coincidía casi plenamente con Ramos y cuyo tema era de un mayor alcance, un mucho mayor alcance. Ambos coincidían en que el movimiento en cuestión había sido sobredimensionado, que los estudios sobre el tema se habían hecho tomando literalmente las descripciones planteadas en los documentos de la época de la colonia, que fueron presentados por los llamados extirpadores de idolatrías, ¿no? Como Cristóbal de Albornoz. Una pregunta había sido pasada por alto: ¿cuál es el grado de crédito que merecen los hechos consignados en los documentos, ¿no? Los deseos de ascenso de Cristóbal de Albornoz fueron construyendo progresivamente el Taqui Oncoy, ¿no? De no ser mencionado para nada en 1569, es descubierto un año después, y para el año 1584 es narrado como un movimiento peligrosamente importante, ¿no? Luego de Música y Sociedad Coloniales, que es un libro de Estenssoro, él se aparta del arte musical y como eje de su investigación, y entra al espinoso tema de la identidad, con la religión como hilo conductor, ¿no? Ya que abarca 3 siglos, por decirlo así, 16, 17 y 18, ¿no? Y él arremete en la misma línea de Ramos, tomando el caso fallido de la canonización del indio Nicolás Ayllón para validar de esta manera su hipótesis principal, que donde otros historiadores ven siglos de resistencia cultural por parte del indio, él ve una ardiente lucha de este porque se le reconociera como cristiano. Así, este libro surge como una respuesta o como un intento de aclarar la errada, a su modo de ver, idea de un mundo indígena poco menos que fósil. Un mundo que resistió de esta forma a la conquista española y a las políticas culturales y religiosas del nuevo orden colonial. O sea, un intento de formar un compartimento estanco. El tema a lo largo del estudio es la incorporación de los indios del Perú al catolicismo en tanto reproducción simbólica, o sea, el aspecto propiamente religioso, e institución, la Iglesia Católica, entendiendo dicha incorporación en el marco de la lucha por parte de los indios para que se reconociera su mayoría de edad espiritual. Además, trata sobre los frenos que se les impuso como una necesidad diferenciadora, a fin de ver que ellos no habían llegado a una cristiandad plena y necesitaban eternamente ser tutelados bajo el manto colonial. En el primer capítulo, que se llama El laberinto de la salvación, se abarca de 1532 a 1565. Las huellas de la primera evangelización son borrosas y cada orden busca ser la primera en llegar, ¿no? Los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, ¿no? Los religiosos españoles se embarcan en la traducción de conceptos religiosos y hay avances y retrocesos en cuanto a cómo emplear el vocabulario quechua, que dicho sea de paso es sumamente rico.
Tener súbditos requería convertirlos, ¿no? La corona cedió en su soberanía a los encomenderos, pero los caciques también buscan verse reconocidos en su rol político y es así como desean ser cristianizados. Un cacique, por ejemplo, podía más que un doctrinero, ¿no? Podía llegar más al indígena. Y varios de ellos querían remontar su cristianización por poco y a lo más antiguo, ¿no? Volverse cristiano era entonces ser reconocido en lo social, más que solamente un sistema de creencias, ¿no? Era un sistema de avance, ¿no? De escala social. Hay un antagonismo entre los encomenderos y los caciques, ¿no? O sea, socavar el prestigio de los caciques como infieles se convierte en la tarea de los encomenderos. Cada orden daba su propia doctrina, sus propias tareas evangelizadoras, sin directiva precisa, a riesgo de que la población indígena terminase confundida notando tales inconsistencias. Entonces, para establecer un catecismo único es que se establece el primer concilio limense de 1551. Los catecismos no hablan de la Iglesia, ni de Cristo, ni de Jesús, ni de la Trinidad, tampoco de la Virgen. Indio se opone a cristiano, ¿no? Pese a que la conquista quería la conversión. Antes se decía que sus antepasados no tendrían problema, pero luego se condena incluso a los antepasados por el hecho de haber sido paganos. He aquí una incoherencia más en el mensaje cristiano a los indígenas. El Taquioncoy, por su parte, debe entenderse como influencia católica y no como un fenómeno panandino, como al parecer del autor, algunos autores refirieron de una manera irresponsable. En el segundo capítulo, llamado El simio de Dios, se empieza con la aseveración de que el clero no siempre intentó desaparecer los rituales indígenas ni jugó a tolerarlos exclusivamente por razones económicas. Dichos rituales tampoco eran supervivencias inmóviles de tiempos prehispánicos a los que los indios se aferraban con uñas y dientes. Un punto de no retorno en el futuro de los indígenas fue la llegada del virrey Francisco de Toledo, si no me equivoco, a fines de la década de 1560. Con lo cual pasan de ser naturales a indios, en una oposición permanente a españoles, una categoría hereditaria que los condena por siempre a la mita y al tributo. El autor nos dice que se ha extendido la idea de indio a prueba de discurso católico, cuyo mayor mérito ha sido el resistir a la dominación, sin ser capacidad de aspirar a una modernidad de esos tiempos. Al ser indio, un término con una connotación más allá de lo racial, sino yéndose a lo religioso, la Iglesia tiene el motivo perfecto, ¿no? Encontró el motivo perfecto para jamás ver concluida su misión en el Nuevo Mundo. Ahora el indio es un idólatra, ¿no? Cuando en realidad fue la misma Iglesia la que había estimulado comportamientos que en esta nueva etapa buscaba destruir, ¿no? Entonces nuevamente podemos ver las inconsistencias de la Iglesia. Se crea al Supai, o sea, al demonio, al simio, imitador de Dios, que confunde a los indios. En ese término, Supai, se engloban todas las antiguas divinidades de un pueblo indio al que se le ha intentado ver como viviendo en una sociedad perfectamente paralela a la española. Bueno, el tercer capítulo, llamado Los poderes de la palabra, los encantos de la imagen, cubre las presiones que de 1583 a 1649 se ejercen sobre la población indígena por medio de la palabra y la imagen, que llegaba a ser incluso más convincente que los sermones en las lenguas quechua y aymara, que eran las más difundidas al momento de la llegada de los españoles, pero más aún por obra de los sacerdotes, quienes las prefirieron en desmedro de las lenguas regionales, que por cierto eran, creo yo, centenas. La imagen, a su vez, tuvo que apoyarse mucho más en los motivos traídos de Occidente, ya que a diferencia del caso mexicano es algo bastante interesante lo que hace el autor, compara, ¿no? Arte mexicano, la estética mexicana de los aztecas, ¿no? El arte inca por su parte era más abstracto, era más geométrico. Es muchos de los queros de esos vasos ceremoniales que en nuestros libros de historia del colegio nos han mostrado como incas, fue una tremenda, no decepción, sino una tremenda sorpresa cuando yo me enteré que en realidad eran de la época colonial, ¿no? Pero bueno, al margen de este paréntesis, un tema bastante sugerente es la superstición que más que de origen prehispánico parece ser consecuencia directa de la saturación, la exacerbación de los valores católicos, el exceso de la nueva fe. El cuarto capítulo se llama El combate de los dioses.
se nos presenta un choque, o sea, el descubrimiento de la idolatría de Huarochirí, que es una provincia en la Sierra de Lima de la cual he hablado en algún otro video, en el año 1610, ¿no? Lo cual haría pensar que los indígenas solamente habían sido cristianos en apariencia, en la envoltura. Y hay un paso de los dioses de ser legendarios y haberse enfrentado a ser solamente objetos, ¿no? Reducidos a ídolos. El extirpador de idolatrías Ávila llega al extremo de destruir imágenes cristianas, pues considera que si no son ídolos, los indígenas las percibían como ídolos, ¿no? ¿Y por qué? Porque seguramente habían sido confundidos por la iglesia en las primeras décadas de la evangelización, así que las primeras huellas de esta evangelización tenían que ser tildadas de idolatría y por ende borradas. Los indígenas, en otras palabras, les piden a las autoridades eclesiásticas que se decidiesen, que si les quitan su imagen, la reemplazasen por otra ilegítima e irreprochable esta vez, ¿no? Entonces, nuevamente, podemos ver la idea de inconsistencia por parte de la Iglesia Católica. El quinto capítulo, llamado La construcción de un más allá colonial, nos reafirma que los doctrineros fueron quienes no solamente expusieron el dogma, sino mezclaron ritos y creencias del pasado prehispánico para refutarlos y así consolidar la fe cristiana. Ya en la ciudad, ¿no? Sabemos que todas las etnias convivían en Lima, compartían sus ritos, hechicerías, incluso los indígenas, ya que por un lado había un pueblo de indios llamado Santiago del Cercado, por un lado al otro lado del río estaban los negros en abajo del puente, sin embargo en la ciudad de todas maneras convivían. Y ellos compartían sus ritos, sus hechicerías, sus fórmulas mágicas y demás, transmiten sus saberes y comparten clientes que provienen de un abanico social sumamente amplio. Se demoniza a los objetos involucrados como la hoja de coca, los ídolos encontrados en templos prehispánicos, las famosas huacas, de las cuales también he hablado en otro video. La hechicería así se apropia del pasado pagano, al punto de que se cuenta la historia de una mujer, una mulata, que invoca al Inca. Una mulata invocando al Inca, imagínense. Y a cambio de esa ayuda lo salva y por medio del bautizo es que lo salva. No solamente el Inca es salvado, sino todo el pasado indígena precristiano. Y el último capítulo, A las puertas del cielo, mantiene la postura de que la conquista se justificó en la conversión de los naturales del Nuevo Mundo y necesitaba mantener a los indígenas, aún a fuerza de su voluntad, en un estado de cristianos incompletos, un estado permanente, por decirlo así, ya que se perpetúa de este modo la legitimación del sistema colonial. El autor, Juan Carlos Estenssoro, se pregunta hasta qué punto este juego podía sostenerse sin comprometer la imagen de la iglesia. De todos modos, la conquista es explicada por medio de milagros, ¿no? Desde Pedro de Candia, o Candía, como también lo llaman, armado de una cruz en Tumbes y de un arma de fuego, hasta la Virgen y Santiago apoyando a los españoles en sus guerras contra los indígenas, ¿no? Se habla también de la Virgen de Copacabana, en la actual Bolivia, en la Virgen de Cocharcas, que queda en la Sierra Peruana, en Apurímac, si no me equivoco, cómo el fervor cristiano indígena va adquiriendo fortaleza al punto de que un indio de Chiclayo, una zona en la costa norte del Perú, llamado Nicolás Ayllón, por su vida piadosa, es postulado a la canonización. Los caciques se unen en su causa, ¿no? Aspiran al reconocimiento de su adultez cristiana, ya no seguir siendo niños, ya no seguir siendo menores de edad, y de que Dios es amigo de ellos. La ascensión a la santidad es la culminación victoriosa de una lucha contra la idolatría por parte de los mismos indios, y esto no convenía, ¿no? En este caso hay un conflicto de intereses, ¿no? No convenía a quién, al orden colonial, ¿verdad? La Inquisición se opone, niega a los indios acceder al cielo. Por supuesto, no basa el Santo Oficio su decisión en la indianidad de Ayllón, no el hecho de que sea un indio, sino en la lista de sus pecados, ¿no? El proceso acaba en el año 1716 y no hay después otro intento de canonizar a un indígena. Todo fue un fiasco. Estenssoro nos dice que no, pues la intervención de la Inquisición en asuntos de indios implicaba aceptar la limpieza de sangre de estos, ¿no? Entonces estamos nosotros frente a
a una obra monumental, ¿no? Fruto de un trabajo de largo aliento, una gran cantidad de fuentes primarias y secundarias, eh, eh, y sobre todo en diversos idiomas, ¿no? Desde el idioma náhuatl de México hasta el idioma latín, una bibliografía sumamente extensa, una bibliografía interesantísima, ¿no? Que nos refleja la preocupación del autor por hacer un trabajo bastante global, ¿no? Eh, Algo monumental, ¿no? Por lo extenso del marco cronológico que, como aparece en el título del libro, va de 1532 a 1750, lo cual, si bien se cuida el autor de dar una verdad última para pasar a meras hipótesis, evidencia un interés que es, por supuesto, válido, de marcar un antes y un después en los estudios etnohistóricos en el Perú, en nuestro país. Lo que Estensoro propone es polémico, sumamente polémico, incluso habiendo pasado ya más de una década, puesto que su planteamiento es que a los indios se les evangelizó de una primera forma en la cual el cristianismo debió adaptarse a la tradición indígena y cristianizar el pasado prehispánico, por ejemplo, asociar al dios Tunupa con Santo Tomás, valerse de los ceremoniales ya creados antes por los indígenas para pasarlos a Dios, ¿no? Desplazando al demonio. Por otro lado, nos dice que en una segunda evangelización, de 1583 a 1649, se cambia el mensaje a los indios a raíz de las disposiciones del Tercer Concilio Limense. Entonces, Estensoro rompe con la visión según la cual el indígena resistió en su lucha cultural, se mantuvo firme en la adoración a sus huacas, a sus malquis, que eran sus huacas eran los ídolos, los dioses, todo objeto y construcción con valor religioso, ¿no? A sus malquis, que eran las momias, a la Pachamama, a la Madre Tierra, y por esto habría que admirar al indio, ¿no? Por no dejarse someter por la avasalladora máquina colonial española. Por eso es loable esta vocación del autor al rechazar explicaciones tan fáciles como injustas, respuestas de antemano en la ignorancia que se quiere imponer a los demás. Un malentendido nacionalismo que puede devenir movimiento de superioridad de la raza cobriza y rechazo a todo lo español. Por eso este libro era necesario, creo yo. Ya Gabriela Ramos había frenado esa borrachera nacionalista, como me gusta llamarla, que pretendía engrandecer el papel del Taqui Oncoy como supremo ejemplo de la resistencia cultural y reducía al indio a poco menos que un fósil, ¿no? Sin embargo, dicha pretensión totalizante que nos da Estensoro está en riesgo de caer exactamente en lo mismo que él tanto critica. Eh, pues si unos ven a los indígenas como acérrimos enemigos de la imposición cultural española, él hace lo mismo viendo a los indígenas del Perú, o sea, del territorio del virreinato en esa época entre 1532 y 1750, como ardientes luchadores porque se les reconociera como parte de la iglesia, verdaderos y devotos cristianos y víctimas de un estado colonial, de una iglesia que los quiere reducir a eternos cristianos incompletos para justificar la colonia misma. La pregunta es, ¿este fue un mismo deseo en más de 2 siglos? Y la segunda pregunta es, ¿fue así en todas las regiones del Perú? Por supuesto, Estensoro nos menciona y trata acerca de diversos lugares como Huamanga, Lima y Huarochirí. También hace menciones a regiones sumamente lejanas actualmente como Popayán y Tunja en la actual Sierra Colombiana, pero por ningún motivo el autor abarca la totalidad del territorio peruano. Ya se trate del actual o del virreinato en los siglos XVI al XVIII, que por cierto cambió, creo yo, en territorio. La Amazonía, por ejemplo, brilla por su ausencia. Por esa pretensión totalizante es que un punto flojo de este libro es proponer cubrir todo el territorio y al final concentrarse solamente en unas cuantas regiones como las que les he mencionado. Cierto es de todos modos que él sabe muy bien cuáles fueron las políticas tomadas por la corona española, las autoridades eclesiásticas coloniales, regionales y locales, pero se sabe que una cosa es el conjunto de las disposiciones llevadas a cabo por las autoridades y otra muy distinta es la aplicación de estas, ¿no? Si bien Estensoro presenta muchos casos precisando el origen de sus fuentes, estos ayudan a forjar su tesis central en la cual a los indios se los reduce a una categoría que transversalmente el libro
en el libro es entendida como uniforme en el tiempo y el espacio. Yo veo como que él ve a los indios como algo informe, algo, una masa, ¿no? Que no cambia. El caso emblema del libro, que es Nicolás Ayllón y sus partidarios en su fallido intento de canonización, se basa en un indio descendiente de un cacique y cuya causa fue apoyada por caciques, para quienes el reconocimiento de un santo indio constituía no solamente un aspecto de índole religiosa, sino también de poder social. Entonces son estos indios a los que el autor se refiere. Los caciques de la región de Chiclayo en el siglo XVIII son la voz del resto de indígenas de Perú de 1532 a 1750. O sea, por su afán de marcar un antes y un después, Estenssoro parece pasar de un extremo al que tanto critican, al extremo que él mismo ha forjado, al margen de que se incline por no dar conclusiones, aunque bueno, defiende sus posturas con firmeza, ¿no? En cuanto a, bueno, la revisión bibliográfica es admirable, sinceramente, la gran cantidad de fuentes utilizadas para sustentar y brindar soporte a su extenso estudio, ¿no? 16 archivos y bibliotecas consultados, por ejemplo, el Archivo General de Indias de Sevilla, España, que es un sueño de los historiadores peruanos de la colonia, el Archivo General de la Nación acá en Lima, Perú, el Archivo Histórico Arzobispal, también en nuestra ciudad. Una fuente particularmente interesante es la Relación del Descubrimiento y Conquista del Perú a cargo de Pedro Pizarro del año 1571. Eh, Sucede que dentro del marco de una situación casi de convivencia, ¿no? Los acercamientos religiosos eran dirigidos mutuamente, ¿no? En ese documento se expone que Gregorio de Setiel, quien fue avisado por su cacique que su huaca anunciaba la muerte de Francisco Pizarro a manos de los almagristas, fue al lugar de la huaca y comprobó el anuncio, ¿no? Avisando a Pizarro por escrito, ¿no? Si bien en mi opinión esta prueba es insuficiente para abarcar el conjunto, o sea, para decir que el catolicismo y su puesta en práctica no era uno solo o inmóvil, esto grafica la indefinición por parte de la jerarquía católica, ¿no? Por otro lado, una periodización exageradamente larga para lo que se pretende demostrar no impide al autor reproducir fragmentos en lenguaje original, incluso en náhuatl, para cada cosa más o menos importante, ¿no? Puede que el documento no es la historia, sino en base a tal se hace la interpretación. Se puede notar que la interpretación global que hace Estenssoro mantiene una concordancia, ¿no? Con el conjunto de la documentación. En todo caso, tal periodización pudo haber sido más efectiva si el interés del libro hubiera sido otro y no pretender que los indígenas del Perú en más de 2 siglos, ¿no? Lucharon fervientemente para ser aceptados como cristianos, ¿no? A pesar de esos puntos flojos, en una investigación como esta puede decirse que los planteamientos se hacen con propiedad, ¿no? Se maneja una vasta información primaria, secundaria, y es saludable que se vea el tema desde una óptica novedosa, ¿no? A pesar de haber pasado ya 14 años, ¿no? Es algo, lo sigo considerando novedoso para que genere el debate que conlleve a un replanteamiento, ¿no? En aras de una verdad más clara en un tema tan, pero tan polémico y tan complicado en la historia del Perú. Bueno, eso ha sido todo. Disculpen lo largo del video, pero sinceramente es un libro que me apasiona y que lo he leído completo 2 veces. Lo pueden encontrar en el Instituto Francés de Estudios Andinos de Lima. Bueno, también hay una versión en internet, si no me equivoco, que tiene un costo. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, chao.